Comenzamos la decimotercera sesión de nuestro curso de Teología Natural, donde iniciamos el tema de causalidad y participación. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Sancta María, sede sapientiae, ora pro nobis. Bien, pues después de haber visto un poco la argumentación general que emplea Santo Tomás para llegar al mismo ser subsistente, cada una de las vías, tenemos ahora que profundizar un poco más. En realidad vamos a decir cosas que ya hemos tratado, porque hemos hablado de la causalidad, hemos hablado de la participación, pero se trata de que ahora entremos un poquitín más en todo esto. Serán temas, son también temas, como podéis ver, típicos de la metafísica, pero que nos interesan mucho en este recorrido que estamos haciendo de teología natural. Si os fijáis en el capítulo quinto, vamos a indicar primero un poco la bibliografía. Tenemos siempre de fondo el libro de Panizzoli, Ontologia della Partecipazione, del 2014, el que hemos estado empleando hasta ahora. También el padre Ferraro habla bastante de esto en un manual lo llama Apuntes de Metafísica, es un manual de metafísica, está también muy bien, lo publicó en el Laterano en el 2018, y ahí dedica unas páginas muy interesantes al tema de la participación y la causalidad. Tanto Ferraro como Panizzoli tienen siempre de fondo esta tesis en la que es la de Santo Tomás, la relación entre participación y causalidad, que esto lo desarrolló enormemente Cornelio Fabro. Sabéis, además, que es curioso porque la entrada en la filosofía de este gran filósofo italiano del siglo XX, Cornelio Fabro, fue precisamente en un concurso que se convocó entre filósofos católicos para explicar un poco en qué se fundamentaba la causalidad. Porque lo que estaba muy de moda en ambientes católicos al principio de los años 20, 30, antes incluso, era apoyar la causalidad un poco en el principio de razón suficiente leibniziano. Digamos, algunos se creían tomistas, pero en realidad eran más bien leibnizianos. En Santo Tomás, si quieres fundamentar la causalidad, tienes que ir a la participación. Pero eso era una cosa que, aunque Santo Tomás lo dice mucho, había quedado más bien olvidado. O sea, pensar que el Papa León XIII había insistido mucho en que había que volver a Santo Tomás, pero casi se estaba como volviendo por decreto. Y encima pues, habían sido autores jesuitas los que estaban haciendo muchas de estas síntesis, que tampoco es que, digamos, la teología tradicional de la compañía había sido exactamente lo contrario a Santo Tomás. No era ciertamente la mejor manera de profundizar. También, por supuesto, había otras órdenes religiosas, dominicos, por supuesto, pero quedaban todavía como algunos restos de estas cosas de la modernidad que no se acabaron de quitar. Por eso el gran mérito de Fabro fue dar tanta importancia a la cuestión de la participación. Su gran obra es Participación y Causalidad. Es cierto que luego acabó pues, con cosas en torno al existencialismo y demás, pero bueno, eso nos interesa menos. Tiene también algunas cosas muy interesantes en torno a la cogitativa, el tema de los sentidos, la psicología empírica de su época, cómo se podía relacionar eso con Santo Tomás. Tiene cosas bastante valiosas, pero esas nos interesan menos. Lo fundamental, lo de la participación y la causalidad, lo tenéis muy bien resumido en esto que os he dicho, tanto de Panizzoli como de Ferraro. Pero os pongo aquí más títulos. Claudio Antonio Testi, esto lo tenía que haber puesto en mayúscula, está en minúscula, tiene un artículo muy interesante, Analogia logica formale paradoxi, este es un libro que publicó Rombasti y Testi sobre la analogía y la autorreferencia. Eso sería más el tema de la participación y la causalidad desde el punto de vista de la analogía. Acordaos que antes habíamos dicho que participación, causalidad y analogía están íntimamente relacionadas. La participación sería la estructura formal, la causalidad sería el aspecto, diríamos, dinámico, y la analogía el aspecto semántico de conocimiento. Aquí Testi profundiza bastante en estas cosas y también nos dice bastantes cosas acerca de la causalidad. Y luego he puesto en este capítulo quinto un par de apéndices que no creo que, no nos va a dar tiempo a entrar en ellos porque son bastante amplios. Los que hicisteis conmigo el curso del año pasado de Filosofía de la Naturaleza, prácticamente ya lo vimos. O sea, todo el material que es de esos apéndices lo vimos con detalle
en el curso de Filosofía de la Naturaleza, o sea que tampoco os va a decir nada nuevo. Os puede ser útil volverlo a leer porque son cosas de Basti, muy interesantes, pero diríamos ya más o menos lo tenéis conocido. De hecho, esto que vamos a decir al principio de la causalidad también os va a sonar mucho, porque son cosas que cuando en Filosofía de la Naturaleza también teníamos que tratar. Pero es muy importante, o sea, tenemos que volver a enfocar un poco todo este tema, porque es que si no, toda la argumentación que hemos hecho para llegar a Dios a partir de la naturaleza se apoya en la causalidad. O tienes claro lo que es la causalidad, o si no, todo esto es como arar en el mar. O sea, no queda nada. Por eso, digamos, la causalidad ha tenido una crítica bastante fuerte en Hume. Esto lo habéis estudiado en Historia de la Filosofía o lo estudiaréis. Toda la crítica que hizo Hume a la causalidad, que en gran medida la recogió Kant, quiso salir de aquella crítica mediante el tema de la síntesis, todo el tema de los conceptos sintéticos, de los juicios sintéticos a priori, todas estas cosas, un poco para querer salvar la física de la crítica que había hecho tan fuerte Hume a la causalidad. Pero antes de nada, digamos, antes de entrar a estos problemas, vamos a refrescar un poco, y es lo que vamos a hacer en esta primera hora, esta primera clase del tema 5, cómo entendía causa Aristóteles y cómo la entiende la modernidad, sobre todo después de la revolución científica, porque esto hay que tenerlo muy claro, si no, se lía absolutamente todo. O sea, fijaos, en este párrafo que vamos a ver ahora, muchos de los problemas que plantean determinados físicos, que se meten luego a hacer de filósofos y, digamos, si tienen muy buena voluntad, pero no acaban de captar dónde está el asunto o confunden unos términos u otros, tal como se decían en las diversas épocas, este primer párrafo creo que es muy importante. Fijaos que para Aristóteles y para Santo Tomás, más para Santo Tomás que para Aristóteles, en general, causa sería todo aquello que determina el ser, tanto su esencia como su existencia, del ente causado. Todo lo que determina el ser, cualquier aspecto del ser, del ente causado, es causa. Lo que te está diciendo esta doctrina de Aristóteles sobre las causas es que la causa no es lo mismo que la ley. En la revolución científica se quedaron en buscar leyes de tipo matemático que relacionaban un fenómeno y otro. Entonces, digamos, Galileo mide, pues tú dejas caer una bolita por una pendiente y vas midiendo en cada tiempo pues qué espacio has recorrido y sacas una ley geométrica o aritmética o matemática de cualquier tipo que relaciona una magnitud que has medido con otra magnitud que has medido. Entonces, realmente lo que te está diciendo Aristóteles no es que no puedas medir o no puedas formular leyes, puedes hacer lo que te dé la gana, pero el ordenamiento de esas leyes depende de una cosa que es previa. O sea, tú puedes sacar como Newton una serie de leyes causales, la gravitación, la fuerza entre dos cuerpos que se atraen, pues es inversamente proporcional al cuadrado de la distancia. Perfecto, cuanto más cerca está, más se van a atraer. Cuanto más lejos está, menos se va a atraer. Necesitas una medida de eso. Perfecto. Lo que pasa es que lo que te está diciendo la doctrina aristotélica es que el ordenamiento formal necesario de las leyes, una ley es una ordenación entre dos magnitudes, dos series de magnitudes de números, tiene que estar fundamentado en algo exterior, en una causa. Sí, tú puedes formular leyes, pero esa ley tiene que tener un fundamento previo. No basta que tú establezcas la correspondencia entre una magnitud y otra magnitud, sino que esa correspondencia tiene que depender de una causa real. Porque o haces depender esa correspondencia de una causa real, o si no, al final lo que pasa es que te hace falta pues como un universo que sea un conjunto de leyes completamente necesarias y al final la causalidad depende de la razón suficiente de que haya, diríamos, como una mega ley que abarque todas las otras leyes. Y eso al final, como ya sabemos, da bastantes problemas. Con esto también lo que estamos diciendo es que el efecto de un proceso físico está en potencia
en sus causas iniciales. O sea, un determinado proceso depende de unas causas iniciales. Está en potencia activa, en su causa eficiente, y en potencia pasiva, en su causa material. Tiene que haber una causa que esté en acto, que actúe sobre el sustrato material, que le dé una cierta determinación, una cierta ordenación, y así llegues al final del proceso. Que de ese proceso, por supuesto, tú podrás sacar una serie de leyes. Serán más o menos deterministas según cómo sea el fenómeno. Sabemos, por ejemplo, para la predicción meteorológica, pues sí, puede ser determinista hasta un cierto punto, pero luego ya, con que varíen un poquitín las condiciones iniciales, no hay manera de saber qué es lo que va, qué es lo que va a pasar luego. Entonces, para profundizar en esta, digamos, para profundizar un poco en esta idea, es muy importante distinguir entre las causas iniciales de la filosofía de la naturaleza aristotélica, esto lo vimos el año pasado, pero lo repetimos ahora, y las condiciones iniciales de la física matemática moderna. Las causas iniciales son entes, sustancias o acontecimientos, es decir, accidentes, características, situaciones de esos entes del mundo físico, respecto a los cuales se debe establecer a posteriori la relación necesaria con el evento o el ente producido, como efecto de su causa. Es decir, unos entes dan lugar a un resultado y luego tú puedes ver cómo tienes este resultado, lo relacionas con los entes de los cuales ha partido. De ese modo se abstrae lo que sería un método analítico, un método inductivo, abstractivo, la ley lógica que define una relación hipotética entre las condiciones iniciales y finales del proceso demostrativo o del cálculo del proceso causal. O sea, sí, tú puedes establecer una ley lógica, una ley matemática, pero antes tienes que tener esos entes que son algo real y que realizan un determinado, digamos, un determinado proceso o termina en un determinado estado. En cambio, esto serían las causas por tanto son entes. En cambio, en la física matemática moderna, las causas no son las condiciones son el resultado de una abstracción reductiva, o sea, de una medida respecto a las causas iniciales. Tú, por ejemplo, en el caso de Galileo, tienes la bolita que está cayendo por ese plano inclinado. Tú lo que tienes es una bolita y un plano inclinado. ¿Qué hace Galileo? Se queda solo con un aspecto. Por ejemplo, la altura a la que parte la bolita, la masa que tiene la bolita, la velocidad que va recorriendo la bolita. Puedes elegir un aspecto, puedes elegir otro. Pero vas aislando aspectos, mides unos aspectos. Fijaos que con esto ya no tenemos la sustancia, ya tenemos el accidente de la cantidad. Hemos aislado un aspecto y lo estamos midiendo. Y acordaos también que para medir te hace falta un axioma de medida, es decir, la medida no es algo así absoluto o algo que tú puedes establecer de una manera objetiva. Tienes que decidir qué cosa mides y por qué mides esto y no mides esto otro. O sea que ahí ya, esto nos saldrá más adelante cuando hagamos la crítica del cientificismo, que eso también lo vimos en parte en el curso de filosofía natural. Hay unos axiomas de medida. Para hacer la medida, tú tienes que tener unos axiomas para decidir, elijo esto o elijo esto otro. O sea, no es una cosa, diríamos, que sea así absoluta. Por tanto, el tema de la medida con la cuestión de las condiciones iniciales. El gran problema de la ciencia de Newton y de Galileo es que absolutizó esas medidas como si fueran toda la realidad. O sea, por supuesto que existe esa cantidad que tú puedes medir. Por supuesto que puedes realizar estas operaciones de medida y te van a servir para predecir toda una serie de cosas. Diríamos que los éxitos de la ingeniería, de todo lo que hubo después de la revolución científica, te dicen que eso es así. Nadie ha negado. Aristóteles no había negado que hubiera una cantidad que se pudiera medir o que tú puedas sacar unas correlaciones entre unas medidas y otras. El problema es que absolutizaron esas medidas como si fueran toda la realidad. Empleando este refrán castellano, se creyeron que todo el monte era orégano. O sea, porque pudieron predecir una serie de cosas, se pensaron ya que todo era de esa misma manera. Y al final convirtieron toda la naturaleza en un conjunto de leyes geométricas de corte mecanicista. O sea, como si toda la naturaleza fuera el equivalente a bolitas
que se iban chocando unas con otras. Y con que tú supieras la manera en que se iban a dar esos choques y tuvieras las ecuaciones, pues ya podías conocer todo en la naturaleza. Eso sería el tema del mecanicismo. También sobre esto, el que quiera profundizar, ¿os acordáis que hace algunas lecciones hice referencia a alguna obra a que Basti había escrito un artículo en ese diccionario interdisciplinar de ciencia y fe? Si acudís a él, está tanto en italiano como en francés, la voz mecánica, por ejemplo, es de Alberto Strumia. Era un dominico, luego se pasó al clero secular, es un físico, es muy buen filósofo, tiene cosas muy, muy interesantes. En ese libro que he citado antes, Dalla filosofia della scienza alla filosofia nella scienza, a la filosofía que hay en la ciencia, hace como un resumen de sus artículos, del artículo mecánica, el artículo determinismo, o sea, tiene cosas muy, muy interesantes. El que quiera profundizar en este tema del mecanicismo, la página del diccionario ese lo puede encontrar. También os lo pondré en la descripción de este vídeo, el enlace al diccionario ese de ciencia y fe, porque ya digo, aunque italiano no sepáis, en inglés sí que está disponible. Y la voz, por ejemplo, mecánica, las voces que tiene Alberto Strumia, que tratan sobre estas cosas, seguro que os pueden ser muy útiles el que quiera profundizar. Bien, continuamos, o sea, la clave es siempre que no, digamos, utilizar lo bueno de ambos aspectos. Está muy bien hacer medidas, pero no te puedes quedar solo con esas medidas. Por eso es muy interesante integrar métodos analíticos clásicos que te hablen de la sustancia, de esa distinción sustancia-accidentes, cómo estableces el proceso de medida. O sea, que no pienses que hay una medida universal y única o que hay una ley única geométrica que te explique todo, no, sino que tú puedas ir estableciendo la medida según sea digamos, la realidad que vas estableciendo. O sea, no como una medida fijo a priori, no como la proyección sobre el espacio de unos esquemas geométricos, sino que tú te puedas ir adaptando continuamente al fenómeno que quieres describir. Porque fijaos, ese fue el gran problema de la revolución científica. Se proyectaron unos esquemas geométricos a priori sobre la naturaleza. Cuando se trata de medir cosas muy sencillas o de predecir cosas muy sencillas, pues no sé, cómo lanzas un cañón, cómo lanza una bala. Algunas cuestiones pues, de ingeniería, de cómo una presa soporta una determinada cantidad de peso, el peso que soporta una casa, el golpe de una bolita contra otra. Bien, o sea, para eso sí que puedes aplicar unos esquemas a priori bastante sencillos, pero cuando son fenómenos mucho más complejos, ahí ya empiezan las grandes dificultades. Y este es el motivo, acordaos que esto también lo vimos en Filosofía de la Naturaleza, por el cual Aristóteles, cuando hablaba de causa, era un planteamiento tan amplio, tan rico. O sea, no podía decir causa que simplemente porque una bolita choca contra otra y ya está. Aquí lo único que tenemos es un movimiento de bolitas y simplemente hay que saber la fuerza con la que una actúa contra otra, cómo altera eso su movimiento y ya está todo. No. Por eso Aristóteles se daba cuenta de que es que era mucho más amplia la noción de causa. Vamos a recordar aquí brevísimamente las 4 causas, diríamos las 4 maneras de entender la causalidad. Partimos de la causa material, sería aquello a partir de lo cual se produce algo y que permanece como un principio intrínseco de la cosa producida. Habría que distinguir entre lo que es la materia prima, la potencia pura, que nunca está sola, por así decir, y las materias segundas, que sería una materia que ya está determinada, ya tiene una cierta determinación, pero puede adquirir nuevas determinaciones. La materialidad de la causa no significa necesariamente materia en sentido estricto. Por ejemplo, tú puedes decir que una medusa está hecha fundamentalmente de agua, pero también podemos referirnos a la causa material, aquello que actúa como materia. Por ejemplo, las letras de una palabra son la causa material de una palabra, porque tú tienes una materia, las letras, que puede ser ordenada, forma, de diversos modos. O sea que, como veis, si hablamos de causa material, no es simplemente la materia de masa o cosas de este estilo, no, es un concepto más amplio. La causa material, como os digo aquí, está en las propias realidades y también podría ser, incluso la causa material podría ser otra cosa. Por ejemplo,
con el agua se forman muchas realidades distintas. Con las letras de un alfabeto se pueden escribir otras muchas palabras. O sea que en sentido amplio, una causa material es cualquier sujeto que pueda recibir determinaciones, que pueda recibir una nueva ordenación para formar otra cosa distinta. En cambio, la causa formal sería el principio intrínseco determinante que especifica la materia. Y aquí habría que distinguir entre la forma sustancial, el principio que determina la sustancia con respecto a la primera materia, o sea, la forma básica que te da lugar a que tengas una sustancia, y la forma accidental, que aquí ya es el principio que determina el accidente con respecto a una materia segunda o con respecto ya a una sustancia que está constituida. Fijaos que la causa formal es propiamente intrínseca. Puedes plantear a veces la causa formal como en el sentido de un ejemplar. Una persona pues, que quiere hacer una mesa, diríamos sí, la causa formal de la mesa va a ser la estructura que tenga la mesa, cómo esté organizada la madera, etc. Pero antes de que la mesa esté realizada sobre la madera, el artesano tiene la mesa en su cabeza, por lo menos tiene la idea de mesa, cómo la va a organizar. Ahí podríais hablar de una causa formal extrínseca, de un ejemplar. Esto, en el caso de las obras producidas por el arte y por las técnicas humanas, es muy claro. La causa eficiente, digamos, es la más fácil de recordar porque es la que más habitualmente se identifica como causa de un proceso. Sería el principio extrínseco del que deriva una acción que afecta al ser o al devenir de otra realidad. Puede ser una causa eficiente que actúe por ella misma, por su propia virtud, o instrumental, que actúa en virtud de otra causa principal. El ejemplo clásico, un pintor pinta un cuadro mediante un pincel. Sí, lo que está colocando la pintura en el lienzo es el pincel, pero evidentemente el pincel no es que pinte solo. Como tú dejas el pincel ahí, no es que el cuadro se pinte solo, tienes que agarrar el pincel e ir poniendo la pintura. Ahí tenéis un caso claro de causa eficiente instrumental. En el caso de los seres vivos, diríamos un ser vivo es causado eficientemente por sus padres. En el caso de una obra de arte, es el artista el que ha causado esa obra de arte. También puedes decir, en el caso de un ente de razón, podría ser una ley. Una ley es causada eficientemente por el legislador. Pero no entro aquí en qué sentido tú puedes hablar de la ley como ente de razón o no, una ley positiva, porque esto nos llevaría muy lejos. Quedado simplemente que la causa eficiente de esa ley sería el legislador, pero con eso tenemos el caso de una causalidad eficiente que no es de algo de tipo material, sino que es algo de otro tipo. Este esquema, además de las cuatro causas, ahora diremos algo de la final, en Santo Tomás está continuamente, muchas veces en la suma de teología, la organización de los artículos va un poco según esto. Primero se habla de una causa, luego de otra, luego de otra y luego de otra. Por ejemplo, en un tratado como en el de este lo conozco bastante bien, el Tratado de la Gracia, Santo Tomás primero se pregunta ¿para qué hace falta la gracia? La causa final. La gracia hace falta pues para conocer la verdad sobrenatural, para hacer el bien sobrenatural, etc. ¿Cuál sería la forma, lo esencial de la gracia? Causa formal, y es, diríamos, eso que Dios produce en nosotros, esa transformación que produce en nosotros. Luego habla de cómo se divide la gracia, y eso tendría que ver con la causa material, cómo está distribuida los diversos tipos de gracia, y hablaría luego de la causa eficiente. ¿Qué es lo que da lugar en nosotros a que exista la gracia? Pues Dios mismo, que se puede servir como instrumento de la humanidad de Cristo, etc. O sea que, eso, por poner un ejemplo muy, muy sencillo, el esquema este de las cuatro causas, en la suma de teología de Santo Tomás, lo vais a tener absolutamente en todas partes. Y me ha venido a la mente esto, a hablar de lo de la causa eficiente y que se puede aplicar incluso no solo a entes materiales, sino también a una ley. Y por último, la causa final es aquello en vista de lo cual se hace el propósito, el motivo, la razón. En cierto modo es la causa de las causas, ya que es la que da razón a todas las otras causas. Lo que pasa es que tiene un cierto carácter problemático, es lo que os comentaba respecto a la quinta vía,
y hay que aclarar la perspectiva epistemológica cuando tratamos con detalle de la finalidad. En el caso de los seres racionales, aquí esto es muy claro. Deseamos conscientemente un fin y conforme a este fin que deseamos, organizamos los medios. El ser humano se fija objetivos, propósitos, y esos son la causa de un proceso de cambio. En el caso de los seres irracionales, habría que entender la causa final como la tendencia hacia algo. Y eso está muy relacionado con la forma. Es lo que digamos, en el artículo ese que hice, digamos, esas paginillas que escribí para un seminario de hace algunos años, con el fin, la forma, la tendencia, todo eso, ahí lo tenéis con más detalle, algunos textos de Santo Tomás. O sea, en ese sentido, lo que no son seres racionales, la forma está muy, muy relacionada con el fin. A esto me refiero. Bueno, aquí os pongo que para profundizar todo esto de lo de las 4 causas, cómo hay que entenderlas, remito al apéndice del final de este capítulo, pero ya os he dicho que eso no lo vamos a, si diera tiempo lo veríamos, pero creo que no nos va a dar tiempo, porque además son cosas que ya tratamos el curso pasado en filosofía de la naturaleza. Bien, por tanto, recordad la riqueza que tiene el esquema causal de Aristóteles, porque no podemos reducir la causa simplemente a esta relación lógica, antecedente-consecuente o a una ley matemática. Por supuesto que a partir de las causas tú puedes sacar leyes matemáticas, pero no puedes reducir la causa simplemente a esa ley matemática. Y el problema es que eso es lo que pasó en la modernidad. O sea, todas las dificultades que ha habido en la modernidad con la noción de causa es que se ha reducido la causa a la ley. Este ha sido el gran problema. Como os comento, y esto ya lo vimos en su momento, en el curso pasado, a raíz de los grandes éxitos predictivos de la nueva física de Newton, por ejemplo, unificar la mecánica celeste y terrestre, pudieron predecir el cometa de Halley. Sabéis que este cometa pasa cada bastantes decenios, no recuerdo ahora si son cada 70, 80 años, pudo predecir a partir de observaciones anteriores cuándo iba a volver a salir. Y esto además utilizando las leyes diríamos, de la física que iban a servir tanto para los fenómenos, lo que Aristóteles llamaba fenómenos sublunares y fenómenos celestes. Diríamos que daba todo unificado. Fenómenos celestes, mecánica celeste y mecánica terrestre. Y toda la realidad se había matematizado. O sea que en ese sentido, como predijeron toda una serie de cosas, pensaban que ya todo se podía reducir a leyes y ya no hacía falta hablar de causas. Esto, por otra parte, también lo vimos en su momento, el curso pasado, no era un invento completamente de cero. Tenía mucho del planteamiento platónico-pitagórico. Las construcciones matemáticas son verdaderas porque las leyes matemáticas reflejan la naturaleza real. O sea, para los pitagóricos todo estaba hecho de números y por eso no hace falta ni la metafísica ni la reflexión filosófica acerca de la naturaleza. O dicho de otra manera, para los pitagóricos es que la metafísica es la matemática. O sea, el meta de las ciencias, lo que va más allá, lo que fundamenta, tiene que ser la matemática. Por eso lo único que tenemos que hacer es medir. Y atención, medir con la idea de que hay una única medida para todo el universo. Por eso, ¿os acordáis? También lo comentaba en su momento, el shock que supuso para los pitagóricos, que pensaban que todo era una armonía perfecta del universo, cuando se dieron cuenta de que hay números, como por ejemplo la raíz cuadrada de 2 o el número pi, que tú no los puedes expresar como si fueran números naturales o divisiones, fracciones de números naturales o una suma finita de fracciones. Hace falta series infinitas, o sea, aquello fue un shock bastante grave para el platonismo-pitagorismo. Luego, con el cálculo infinitesimal, en parte solucionaron esto porque dijeron, bueno, sumamos una serie infinita y entonces ya llegamos a un número concreto, pero eso daba nuevos problemas, porque para hacer eso te hacía falta el continuo, y eso a su vez también daba bastantes líos. El caso es que, diríamos, en la revolución científica, aunque estaba de fondo ese planteamiento platónico-pitagórico, no es que se aceptara siempre el espiritualismo de Platón, sino simplemente la tendencia a la geometría. Acordaos aquello de la escuela de Platón que decía que para entrar ahí había que saber geometría, había que saber matemáticas.
matemáticas. Bien. Y en este contexto, además de este planteamiento platónico-pitagórico de reducir todo a la matemática, se daba una enorme importancia a la evidencia. Recordad que tanto o más importante que la matemática, digamos que la aritmética, las sumas y las restas o estas cosas, era sobre todo la geometría. Y la geometría era lo que Euclides había, diríamos, resumido, había sistematizado en aquel libro de los elementos, donde pues, a partir de unos postulados, unas definiciones, unos axiomas, pues iba enlazando teoremas y, por así decir, resumía o articulaba toda la geometría que se conocía en la época. Y ya os dije que este modelo de los elementos de Euclides a todo el mundo le gustó muchísimo. Newton trató de hacer una cosa parecida, hasta el mismo Einstein tenía la idea un poco de ese sistema axiomático, o sea que eso tuvo mucho éxito. Lo que pasa es que Euclides daba por supuesto que los 5 postulados, como la definición de recta, de punto, y sobre todo el quinto postulado, que dada una recta y dado un punto exterior, solo pasa una paralela o que 2 paralelas no se cruzan ni al infinito. Aristóteles era bastante escéptico de esto, decía, bueno, el infinito, vaya usted a saber lo que vaya a pasar, mejor no hablar tanto del infinito, pero el caso es que para muchos los postulados de Euclides resultaban evidentes. También Descartes dio muchísima importancia a la evidencia y con esto parecía que ya toda esta ciencia ilustrada, que era evidente, iba a ser la explicación absoluta. Iba a tener un rigor absoluto, todo era perfectamente evidente y no había que recurrir ni a causas, ni a esencias, no, simplemente bastaba unas pocas leyes de tipo geométrico. Acordaos lo que decía Newton en la óptica, este texto que os he puesto aquí. Los fenómenos de la naturaleza nos enseñan que los citados principios, leyes de la dinámica, existen realmente, aunque su causa no haya sido todavía investigada. Y dirá Newton que tampoco se va a perder gran cosa. Las leyes de las que hablamos son evidentes y solo sus causas pueden considerarse oscuras. Los aristotélicos y los escolásticos, en cambio, han considerado como cualidades oscuras no solo las propiedades más o menos conocidas, sino sobre todo otras que pensaban que estaban escondidas en los cuerpos y constituían la razón desconocida de los aspectos visibles. Bueno, habría que ver qué escolásticos decían eso, porque tampoco es que Santo Tomás lo plantea así. En cualquier caso, a esta categoría pertenecerían tanto la gravitación como la fuerza eléctrica y magnética, solo si presuponemos que se derivan de la naturaleza íntima de las cosas, desconocida por nosotros, esto es, de un sustrato impensable e insondable. Estas cualidades, las cualidades ocultas, son sin duda un obstáculo para el progreso científico y con razón se rechazan en la investigación moderna. La creencia en esencias específicas de las cosas, dotadas de fuerzas específicas escondidas y destinadas a producir determinados efectos sensibles, es algo sin sentido y carente de significado. O sea, fijaos, aquí no está diciendo Newton que, bueno, por una parte hacemos física, pero también podríamos hacer una metafísica, hablar de una ontología, no. Para él eso son cosas que carecen de significado. En cambio, derivar de los fenómenos 2 o 3 principios generales del movimiento y explicar después cómo de ellos, como de presupuestos claros y evidentes, vuelve a aparecer la evidencia, se deben seguir todas las propiedades y las manifestaciones de todas las cosas materiales, sería ya un importante progreso del conocimiento científico, aunque si las causas de tales principios permanecieran completamente desconocidas para nosotros. O sea que, como veis, en este planteamiento de Newton, cualquier investigación de tipo metafísico carece de sentido. Claro, con esto lo que da a entender es que basta con conocer esas pequeñas leyes. El problema es estas leyes cómo se fundamentan. Y si van a ser leyes absolutas, porque si no son absolutas, en algo tendrán que fundamentarse y ese algo alguna importancia tendrá. O sea que, como veis, aquí se habían creído que todo iba a ser enormemente sencillo, pero cuando aparezcan fenómenos mucho más complejos, este optimismo tendrá que bajar un poco. Por eso os digo aquí que una consecuencia es la absolutización de la evidencia, del carácter geométrico de la realidad, sería el completo determinismo. Acordaos que por eso
Laplace dijo a Napoleón que en su mecánica celeste no había necesitado recurrir a la hipótesis de Dios, porque había perfeccionado el sistema de Newton y ya no es que tuviera que intervenir Dios de vez en cuando para ajustar. Claro, la cosa era ridícula. O sea, Dios no está para ajustar el sistema de Newton, ¿no? Para ajustar una determinada cosa que no responde a unas mediciones. Dios es el fundamento de todo, en otro orden completamente distinto. Pero que os hagáis un poco una idea de la mentalidad que había en esa época. Y la consecuencia, ya os digo, es ese determinismo. Fijaos aquello de Laplace, una inteligencia que por un instante dado pudiera conocer todas las fuerzas de las cuales está animada la naturaleza y la situación de los seres que la componen, y que además fuera lo suficientemente grande como para someter estos datos al análisis, abrazaría en la misma fórmula los movimientos de los mayores cuerpos del universo y los del átomo más ligero. Nada le resultaría incierto. El futuro como el pasado estarían presentes ante sus ojos. El espíritu humano ofrece en la perfección que ha sabido dar a la astronomía una débil muestra de esta inteligencia. O sea, como veis, todo es un conjunto de leyes perfectamente deterministas y si las conoces todas, pues puedes saber perfectamente lo que va a pasar. Evidentemente, esto era lo que pensaban en la época. Hoy sabemos que aquí las cosas eran muchísimo más complejas y que hay sistemas que no son integrables, que tú no puedes saber lo que va a pasar por mucho que, digamos, por mucho cálculo que quieras meter ahí. Pero ese era un poco el planteamiento. O sea, como veis, se han reducido las causas con todo su espesor metafísico, con todo lo que tiene que ver con la esencia, se han reducido a leyes. Y lo que pasa es que si tú no buscas alguna fundamentación seria a esto, te puedes encontrar con la crítica que hizo Hume, que es la crítica que Kant decía que le hizo despertar del sueño dogmático. Hume en el fondo lo que hace es renovar más o menos, consciente o inconscientemente, las ideas de los nominalistas acerca de la causalidad. O sea, hemos visto que ya la causalidad ha quedado reducido a esa relación antecedente-consecuente, con una ley lógica que es evidente. No podemos ver ahora toda la teoría del conocimiento de Hume, porque para él todo el conocimiento simplemente consistía en esas impresiones, pero su crítica diríamos, a la causalidad es muy clara. Dice, en todos los casos de la actuación de cuerpos, no podemos nunca, aunque llevemos nuestra investigación al extremo, descubrir algo que no sea un evento, sin que lleguemos a comprender ninguna fuerza ni poder por cuyo medio actúa la causa, ni conexión alguna entre la causa y su supuesto efecto. O sea, no podemos conocer que haya una relación causa-efecto. La misma dificultad aparece cuando consideramos las operaciones de la mente sobre el cuerpo, cuando observamos que el movimiento del cuerpo depende de la volición de la mente, pero no somos capaces de observar o concebir el ligamen que une el movimiento y la volición, ni la energía con que la mente produce el efecto. El poder de la voluntad sobre las mismas facultades, bien, exactamente lo mismo. Esta es la clave. Todos los eventos parecen aislados y separados. Un evento viene después de otro, pero no somos capaces de captar ninguna vinculación entre ellos, porque para la teoría del conocimiento de Hume, o tú tienes una impresión de algo, o si no ese algo no existe. Y como no captas la vinculación de uno con otro, pues realmente no hay causalidad. Parecen estar contiguos, pero no conexos. Y puesto que no podemos tener la idea de alguna cosa que no se presenta a nuestros sentidos externos ni al sentido interno, la conclusión necesaria parece ser que no tenemos ninguna idea de conexión o de poder y que estas palabras carecen de significado cuando se emplean en razonamientos filosóficos y en la vida cotidiana. O sea que diríamos, Hume diría, bueno, hablamos de esto pues porque estamos acostumbrados a que pasa una cosa y luego pasa otra, pero eso simplemente es porque tenemos esa costumbre. Solo que eso podría fallar en el futuro o lo que sea. O sea que, como veis, esta es la crítica que hace Hume a la causalidad. Tenemos, por tanto, por parte de los seguidores de Newton y los grandes ilustrados, las causas quedan reducidas a leyes y podemos predecir absolutamente todo. Pero tienes la crítica de Hume que te dice que en realidad, simplemente como no tenemos la sensación o la impresión de la causalidad,
estamos acostumbrados a que pasa una cosa y luego otra, pero vaya usted a saber si mañana a lo mejor ya no hay causalidad. Estamos acostumbrados a que el sol sale por un lado y se pone por otro, pero lo mismo mañana cambia y sale por otro sitio. Esa es un poco digamos, la crítica que hace Hume. Nos quedamos aquí y en el próximo día vemos un poco, digamos, cómo afrontar todos estos líos que se han armado en torno a la causalidad. Terminamos ya. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío.